nuestras derivadas de funciones y ahora vamos a estar analizando la derivada de un producto. Cuando decimos, por ejemplo, producto de funciones, producto indica multiplicación. Si nosotros tenemos una multiplicación simple, como 5 por 3, los elementos que yo estoy multiplicando se llaman factores. Cada uno de los elementos recibe el nombre de factor. El 5 es un factor y el 3 es otro factor. Entonces, aquí también vamos a encontrar en las funciones factores. Por ejemplo, aquí dice igual a x a la quinta por coseno de x. Cada uno de los elementos que yo estoy multiplicando se llama factor. Mi primer factor es x a la quinta y mi segundo factor es coseno de x. Lo que hay que cuidar es que cada factor tenga x. Entonces aquí tenemos x y coseno también lleva x. Entonces ahí tenemos lo que se llaman factores y acá no hay sumas ni restas. Entonces van a encontrar también en su formulario en la página 20 esta fórmula que es la que corresponde al producto de funciones. La derivada de una función como u por b es igual a la derivada de u por b más u por la derivada de b. Esto es nuevo para ustedes, pero en realidad lo único que se hace es un cambio de variable. El primer factor se llama u y el segundo factor se llama b. Entonces hacemos un cambio de variable para poder derivar. Entonces, por ejemplo, x a la quinta yo le llamo u y coseno de x le llamo b. Entonces, para aplicar esta fórmula que nos dice que la derivada es igual a la derivada de u por b más u por la derivada de b, voy a hacer un cálculo auxiliar y voy a extraer de aquí mis factores. Le llamo u a x a la quinta, entonces voy a derivar esta expresión. En lugar de poner i comilla, voy a poner u comilla y voy a derivar mi x a la quinta como habitualmente lo estaba haciendo. La derivada de x a la quinta sería 1 por 5, 5. X a la 5 menos 1 queda 4. Y luego mi otro factor, le llamo b a coseno de x. Entonces voy a derivar esto. En lugar de i comilla va a ser b comilla. Esa es nada más la diferencia. Entonces la derivada de coseno sería menos seno de x. Entonces voy a reemplazar aquí en la fórmula cada uno de mis elementos así tal cual como está. La derivada va a ser igual a la derivada de u, que según mi cálculo auxiliar es 5x a la cuarta, por b, mi b es coseno de x, más u, que es en este caso x a la quinta, que es lo que tenía lo de acá, por la derivada de b. La derivada de b es menos seno de x, que sería prácticamente ya mi resultado final. Pero aquí tengo un producto, o sea, una multiplicación, y aquí tengo un signo más y aquí tengo un signo menos. Entonces tengo que unificar en un solo signo. Entonces la derivada final quedaría 5x cuarta por coseno de x más por menos menos x a la quinta por seno de x. Y aquí tendría ya también entonces mi derivada final. Ese es el ejemplo número 1. Aquí tenemos un segundo ejemplo, por si no se haya comprendido bien el ejemplo número 1. Mi expresión es y igual a t al cuadrado menos 1 por t al cuadrado más 1. Hay una suma y una resta, pero están dentro de un paréntesis otra vez. ¿Y qué están haciendo los paréntesis? Se están multiplicando entre sí. Entonces tenemos una multiplicación. Todo lo que está dentro de mi primer paréntesis es u y todo lo que está dentro del segundo paréntesis es b. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un cálculo auxiliar nuevamente. Entonces le llamo u a este primer paréntesis, t cuadrado menos 1. Y voy a derivar, lo mismo que hice en el ejemplo 1. Entonces en vez de derivada de i va a ser derivada de u. Y como acá hay una resta, derivo cada uno por separado. La derivada de t al cuadrado sería, acá tengo un 1, 1 por 2, 2. Y la t va a disminuir un exponente, entonces va a quedar como t nomás. La derivada de 1 es una constante, es 0, no se pone. Y después tenemos b. ¿A quién le llamo b? A t cuadrado más 1. Y voy a derivar. En lugar de i comilla va a ser b comilla o b derivada. Entonces derivo acá cada uno por separado porque hay una suma. Entonces la derivada de t cuadrado sería 1 por 2, 2. Y la t va a disminuir un exponente. Entonces va a ser t nada más. Y la derivada de 1 es una constante, por lo tanto es 0.
Cabe destacar que acá en lugar de la X se cambió la letra por T, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces aquí si yo quiero hallar su derivada, entonces aplico esta formulita que está acá. Sería la derivada de U, que es 2t, y luego dice por b. b es t cuadrado más 1, y vamos a poner en paréntesis como estaba acá otra vez, más u. Mi u es t cuadrado menos 1, que voy a poner también en paréntesis, y multiplico por la derivada de b, que me salió 2t. ¿Qué tengo acá? Primeramente, la operación principal es una suma, y luego tengo dos paréntesis que tienen otra vez expresiones en los costados. Eso significa que vamos a multiplicar las expresiones que están afuera por los que están dentro del paréntesis, o sea, aplicar propiedad distributiva. Entonces sería aquí lo siguiente: 2t por t al cuadrado sería 2t al cubo, más por más, más 2t por 1, 2t. Y lo mismo hago con este paréntesis: 2t multiplico por t cuadrado, entonces va a ser 2t al cubo, más por más da más, y por último 1 por 2t, 2t, menos por más, menos. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos dos expresiones iguales y de signos contrarios que podemos anular, porque 2t menos 2t queda 0, entonces ya podemos anular. Y queda solamente 2t al cubo más 2t al cubo. Es una suma de variables. Si es una suma, solamente sumamos los numeritos. Entonces tenemos 2 más 2, 4. Y la letra se copia igual con el mismo exponente. Entonces nuestra derivada va a ser igual a 4t al cubo. Y así terminamos entonces el ejemplo número 2. Espero que hayan